El sol sale y el viento suave está. Camino por el verde, algo nuevo está por llegar. La bola en el tee la primera vez. El eco del silencio, algo crece en mi ser. Un reto que me llama, no sé qué esperar, pero sé que esta experiencia me va a cautivar. Entre los campos de sol y de paz, descubro que el golf es mucho más. Play golf, cada golpe una pasión. En el verde campo encuentro la razón, con el viento en el rostro. ¿Qué tal, amigos de Play Golf? Hoy es miércoles 18 de febrero de 2026 y estamos en un capítulo más de Play Golf. Hemos reunido a gran parte de la tribu que les vamos a saludar, que estamos muy repartidos esta semana por diferentes puntos de la geografía española y por supuesto también en el panorama internacional. Antes de nada, sí que me gustaría un par de apuntes antes de empezar a saludar a la tribu. Es que, bueno, como sabéis, a partir de esta temporada hemos empezado con Play Golf en formato podcast. Nos podéis seguir en YouTube a través de la cuenta del canal Hugo Costa Golf, que os invitamos a que os suscribáis y nos sigáis, compartáis, deis like, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas veces es verdad que para todos aquellos fieles que nos estáis escuchando a través de las plataformas de podcasting, ¿no? Más de sin imagen, ¿no? Como Spotify, como iVoox, etcétera, etcétera. Vamos a intentar contextualizar siempre, ¿no? Lo que digamos, porque es verdad que a partir de esta temporada vamos a tener la novedad del refuerzo de la imagen, ¿no? Y a veces no tiene mucho sentido. Os invitamos a que complementéis, ¿no? La escucha de este podcast con el visionado a través de YouTube, que siempre será más completo. Intentaremos que todo tenga un poco más de sentido. Y es que, queridos, hemos tenido varias quejas y justificadas de fieles oyentes, ¿no? Que de vez en cuando no entienden nada cuando metemos un vídeo y evidentemente no, a veces no tiene sentido. Así que vamos a intentar equilibrar un poco todo esto. Bueno, pues empiezo por Juan Morenilla. Juan Morenilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Pues nada, estoy aquí ahora en Valencia, que he venido para la disputa, para cubrir la disputa de la Copa del Rey de baloncesto, que empieza mañana, que se disputa aquí en Valencia, en el Rocha Arena. Así que nada, estos días me he movido de Madrid a Valencia. Abraham Neme, desde México DF. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Compañeros, ¿cómo están? Emocionado todavía por la victoria de Anthony Kim y emocionado por Riviera, ¿no? Una vez más, después de que no lo pudimos ver el año pasado, que regrese a nuestras pantallas, ¿no? Emocionado. Está también con nosotros Juanito, que no puede faltar, siempre al pie del cañón, que está en su casa. Y tenemos a Andrés Domínguez, que le tenemos en Marbella, ¿no? En ese Station Marbella Legends. Andrés, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, estamos a 20 grados aquí en Marbella, en Aloha, que es un campazo. No sé si Neme lo conoce de sus viajes, es una maravilla, una joya de Javier Arana, de las que hay en este país, y torneazo de mayores de 50, del circuito Legend europeo, pues con José María Olazábal, con Miguel Ángel Jiménez, con ganadores de Major como Michael Campbell, como Paul Lawrie, con capitanes de Ryder Cup como Colin Montgomery, como Thomas Bjorn. La verdad es que es una gozada estar en este entorno y tener a todas estas personalidades para poder entrevistarles. Vamos a ir enseguida contigo, Andrés, sobre todo para que nos cuentes esa última hora, porque han hablado José María Olazábal, ha hablado Miguel Ángel Jiménez. La verdad que no me entera mucho con los preparativos del podcast. Jorge Noguera, rookie, que tenía que estar con nosotros, pero creo que le han engullido la nieve, ¿no? En Milano Cortinas. ¿Qué sabéis de él? ¿Sabemos algo? No, lo que ha dicho es que estaba, creo que estaba sepultado, creo que le ha caído una luz, estaba intentando salir de la nieve. No es por quejarse la semana pasada, que aquello parecía Murcia, no sé qué dijo, ¿no? Pues, ala, mira. Sí, que hacía mucha calor. Sí. Se le acaba la comida ya, ¿eh? Lo poco que da de comida, no se puede mover. Se dice que va a empezar a comer periodistas, ¿eh? Todo tipo de pasta. Escucha, de rookie me lo creo, que espaguetis. empiece a comer periodistas, no me extrañarías. En fin. Andrew, cuéntanos un poco, ¿qué han hablado Jiménez y Olazábal, ¿no? La presentación oficial del torneo. Sí, bueno, la verdad es que Miguel Ángel Jiménez ejerce de anfitrión 100%, y aparte este año haciendo un gran esfuerzo, porque el año pasado fue la primera edición y se jugó después de que jugara el Champions Tour en Marruecos. Entonces, bueno, medio se podía decir que le quedaba de camino antes de volverse a Estados Unidos, pero este año sí ha interrumpido su calendario para estar aquí en Aloha, en Málaga, en Marbella, en su tierra, y muy bien, pues diciendo que todas las esperanzas para este año, para volver a ganar. Dice que seguirá jugando mientras lo pase bien, es lo que me ha dicho literalmente, y lo está pasando muy bien. O sea que
que Miguel en forma, como siempre. Teníamos cierta preocupación con José Mario Olazábal, porque hasta los últimos días no fue confirmado en el torneo, porque estaba pendiente de una dolencia en el hombro y podía ser operado. Él hacía todo lo posible, ha hecho todo lo posible por esquivar esa operación y finalmente sí está aquí. Y él, aunque no daba el 100% de seguridad, sí confía en poder estar en el Masters. Pero sí que parece ser que es una lesión de cierta gravedad y con suerte hasta el momento ha conseguido esquivar esa intervención. Así que era pues uno de los temas, evidentemente, que quería hablar con ellos, con José Mario sobre todo. De momento, la noticia sería esa, que aquí va a estar, aquí va a jugar, en Aloha, en Marbella Legends, y en el Masters, a día de hoy, espera poder estar. Y te iba a decir, ¿ha dejado algún titular con respecto a la actualidad del golf? No sé si le habéis podido preguntar, ¿os ha centrado más en el torneo con respecto a todo lo que está pasando? Porque José Mari siempre da gusto hablar con él, siempre deja titulares, ¿no? Sí, la verdad es que le he preguntado por todo y nos ha dejado, por ejemplo, sí que muy bonitas palabras hacia la victoria de Anthony Kim. O sea, se ha emocionado bastante, que él vio jugar, sobre todo en las radios de Valhalla, ¿no? Cuando se tuvieron que enfrentar con él, que él siguió aquel partido y que veía un jugador que jugaba un golf de otro nivel y que realmente le ha inspirado muchísimo esta victoria. Sí que también matizaba Miguel, que estos 2 años de adaptación que ha tenido al Leaf Golf, pues que también, bueno, ha tenido ese privilegio que no siempre tienen otros jugadores, ¿no? Poder estar 2 años sin la presión de perder la tarjeta, pero sí que desde luego estaban absolutamente emocionados ambos, especialmente José Mari, que nos ha hablado más de este tema, con la victoria de Anthony Kim, que espera que pueda seguir dando ese giro a su vida y estando como está ahora. Pues precisamente estas imágenes que vamos a empezar a ver, estas imágenes tan emotivas, la victoria de Anthony Kim abrazándose con su mujer, con su hija bella, es sin duda las imágenes de la semana y vamos ya enseguida, ¿no? Porque es el protagonista, ¿no? Anthony Kim, que contra todo pronóstico ha conseguido su primera victoria en el LIV. La verdad es que yo creo que es el momento, probablemente, no sé si estaréis de acuerdo, de mayor notoriedad del LIV Golf, ¿no? Que precisamente será de un jugador que no les ha costado cientos de millones, y un jugador que ha entrado un poco por la puerta de atrás gracias a su esfuerzo y a su tarjeta que consiguió a través de la escuela. Un jugador que ya sabemos que viene de los infiernos más profundos, ¿no? Y que es sin duda la historia de la semana, del mes, ¿no? Del año, de la década. No sé si... Es verdad que he visto un poco de todo, ¿no? Hay ciertos medios dentro de esta guerra que han querido infravalorar un poco el triunfo. A mí me parece absolutamente monumental, histórico, épico, heroico, como queramos llamarlo. No sé a vosotros, ¿qué os ha parecido? No, coincido completamente. A ver, mediáticamente es lo más importante que le ha sucedido al Leaf Golf por mucho, ¿no? Más que el primer torneo, más que el fichaje de algunas superestrellas. Creo que esto lo pone en un panorama completamente distinto al que estaba, ¿no? Porque la comunicación hacia esto es positiva, 100% positivo, ¿no? O en un 95% positivo. Y la historia es espectacular, la historia es magnífica, un golf impresionante el que jugó Anthony Kim, 9 abajo de par, no lo firmas cualquier día. Y para mí la pregunta es, ¿hasta dónde, no? Esto es un buen fin de semana, ¿no? Donde recordó cómo jugaba a principios de los 2000, o esto es el principio de una nueva era de Anthony Kim, ¿no? Ahora con los puntos ranking, consiguiendo top 10s, consiguiendo top 5 en las etapas que quedan, bueno, existe la posibilidad. A ver, está en el puesto 200, que ya el Masters me parece complicado, pero que sí se pueda clasificar al PGA, por ejemplo, ¿no? Lo veo tratando de clasificarse para el US Open, para el Open, y vaya, que no nos sorprenda que termine jugando más de dos grandes esta temporada. Se ha pasado del puesto 847, lo estamos viendo en este gráfico, de las evoluciones del ranking mundial del LIV, al 203 del mundo, ¿no? Jon Rahm puesto 50, Peter Uihlein con 2 tercer puestos ha pasado de 199 a 129, Sebastián Muñoz 2 octavos, del puesto 767 a 473, David Puig ya sabemos que se mantiene, puesto 86 ha ganado una posición, ¿no? Pero os quiero escuchar también respecto a qué sensaciones os ha dejado Andrew Morenilla. Yo creo que es verdad que en algunos medios no se le está dando la importancia que quizá puede tener para los periodistas que seguimos más el golf, pero creo que es una historia que no tiene precedentes en el deporte profesional. Yo no creo que sea el mayor comeback de la historia. En esa liga, no, en ese debate no me gustaría tampoco entrar, pero 12 años sin hacer deporte a nivel profesional no admite precedentes, yo creo.
Michael Jordan estuvo un año alejado del baloncesto haciendo otro deporte profesional, que era el béisbol, también jugando al golf. Pero es que estar 12 años dedicado a otras actividades, además actividades en su mayoría nocivas para la salud, ¿no? Correcto. Y volver a ganar, es que yo creo que no admite precedentes. Y a mí, yo creo que el final perfecto de la historia, yo sí tengo esperanzas, igual que el año pasado vimos a Ángel Cabrera, yo sí tengo esperanzas de una invitación para Anthony Kim, no sé vosotros. Para el Masters. Sí, para el Máster. Creo que nadie podría decir que no, ¿no? O sea, nadie se podría quejar si es que el Masters decide. Hombre, a ver, las declaraciones esas que ha hecho que se drogaba entre ellos en el Masters, vamos, sobre eso que se ha dicho, yo creo que no ayuda mucho, aunque le vuelvan a invitar, pero se lo merecería. Para que luego se quejen de José, que hecho hay un... Escucha, y yo que estoy acojonado por grabar vídeo en el Máster de Augusta con el precedente de Anthony Kim, vamos, por Dios, cosas mucho peores han hecho en Augusta Nacional. Morenilla. Bueno, la historia es impresionante, desde luego, ¿no? No le quitaría ningún mérito ni deportivo ni sobre todo personal, ¿no? No es que no es que nadie diera nada prácticamente por la carrera de Anthony Kim a estas alturas, ¿no? Pero sino que seguramente ni siquiera él mismo hubiera apostado por seguir vivo a estas alturas, cuando hace unos años los médicos abrió los ojos en un hospital y el médico que le atendía le dijo, puede que no te quede mucho, ¿no? Por esa adicción a las drogas, llegaba a tomarse 14 pastillas diarias para desintoxicarse. Él cuenta que hubo un momento de, digamos, de renacer, que fue el nacimiento de su hija, de Bella, y que, bueno, entonces eso le motivó pues para agarrarse a ese hilo de vida, ¿no? Está claro que él ha entrado en este escenario gracias a Lip, es decir, no hubiera podido, a no ser con un tipo de invitación especial, entrar en el PGA Tour. Es Lip quien le ha dado la oportunidad, sin ninguna meritocracia, de poder competir en su liga. Es cierto que esta temporada se ha ganado la tarjeta de Lip o el acceso a Lip a través de la escuela, que ya tuvo mucho mérito. Y desde luego la Liga Saudí ha encontrado petróleo con esta historia. O sea, en un momento en el que estaban en horas bajas con la marcha de Koepka, con la marcha de Patrick Reed, bueno, quizá el gran póster de ese domingo parecía ser que iba a ser ese duelo entre Rahm y DeChambeau, y de repente se caen los dos y surge la gran historia de los últimos años, que es este triunfo de Lim, como decía Hugo, muy significativo, ¿no? Tantos millones ha gastado la Liga Saudí en fichajes, en contratar a jugadores, en publicidad, etcétera, y la mejor historia que va a poder encontrar se la ha encontrado gratis, que es la de Anthony Kim. Sí, esa es otra, ¿no? ¿No estáis de acuerdo en que si esto pasa en el Live de Riyadh no habría sido igual? Las imágenes del 18 son imágenes de justo además de Tiger, ¿eh? Sí, es que además justo le ha sucedido a Lip. Ha tenido la inmensa fortuna que había muchísima gente. Bueno, es el torneo con más repercusión. Es el torneo más importante. Es que es eso, gana en el torneo más importante del LIV y gana ante los dos GOATs, ¿no? Ante los dos grandes estrellas. Del LIV, que son Bryson DeChambeau y Jon Rahm, ¿no? O sea, es que remontándoles 5 golpes, ¿eh? Luego entraremos en Jon Rahm, que está toda la audiencia esperando a escuchar la opinión de Abraham Neme, por cierto. Que se convierte Anthony Kim en el cortacabezas del golf español, ¿no? Derrota 5-4 en Valhalla. Ya estamos. García, ¿no? No, lo digo en serio, en el mejor momento de Sergio García, ¿no? Sí, eso es verdad. Y ahora le remonta 5 golpes a Jon Rahm y lo deja en el camino. Es verdad. Oye, por cierto, una tontería, ¿no? Que hablábamos antes del máster, que bueno, sé que no viene a cuento y demás, pero claro, Anthony Kim, entre otros muchos méritos, tiene el de haber sido el jugador que mayor número de birdies ha conseguido en una ronda en el Máster de Augusta, con 11, ¿no? Que no sé si esto se puede unir al hecho de que ha comentado que ha llegado a drogarse entre hoyos. En fin, no le hicieron el control antidopaje ese año, no, por eso. Póngale un asterisco ahí pero, al lado de ese récord. Claro, por no. suerte para él, no se lo hicieron. Por suerte. Es verdad que lo primero que uno reflexiona es decir, el control antidoping en el golf es un poco como regular, ¿no? Y es verdad que uno busca referencias y realmente, bueno, Dustin Johnson quizás ha sido la sanción más importante, estuvo 3 meses fuera por consumo en principio de cocaína, presuntamente de cocaína, y ha habido luego otras sanciones por poco más tonterías, ¿no? Por tomar algún tipo de medicamento para otras dolencias que los jugadores no sabían, pero vamos, que son... Desde luego que se hayan publicado, que se hayan conocido, son 5 sanciones con los dedos de una mano en los últimos 10 años, ¿no? Con Dustin Johnson tuvo 2 positivos conocidos y fue él el que decidió alejarse
del circuito un par de meses, pero él decía claramente que ahí su problema había sido más con el alcohol, cuando decidió alejarse. Ya. Que él no considera haber tenido un problema, en este caso, con la cocaína. Es verdad Sí que Willie Wilcox, el que es ahora caddy de Sun Jae-im, que es un jugador, bueno, Hugo a lo mejor lo conocía más, del PGA Tour, ¿no? Willie Wilcox llegó a hacer un hoyo en uno en The Players, Sí. muy espectacular. Él sí que confesó, ahora también le pasó un poco con Anthony Kim. Se rehabilitó con mucho trabajo, ahora está de caddy, eso de Sun Jae-im, si no ha cambiado. Y él sí reconocía haber jugado incluso bajo el efecto de opiáceos. Sí. Entiendo que en su caso pastillas, ¿no? Digo yo, ¿no? Es sorprendente esto, ¿no? Pero bueno, que eso es otro melón que no vamos a abrir ahora y bueno, desde luego... Bueno, ahí también, Hugo, quizá la duda es, por las características de este deporte, hasta qué punto eso te puede beneficiar o perjudicar. Claro, es decir, no es una carrera de 100 metros lisos, es decir, Ya. tú te tomas EPO o te tomas lo que sea para subir el Tourmalet o para correr los 100 metros lisos o para nadar en unos Juegos Olímpicos y obviamente vas a tener una mejora física, ¿no? Pero en el caso del golf, ¿en qué te ayuda? No lo sé. De hecho, las sustancias que por lo visto, según dicen los especialistas, te ayudan más al rendimiento son tipo metabloqueantes, ¿no? En golf. Los metabloqueantes. Sí, que Los más que excitarte tipo, te tranquilizan, ¿no? En ese sentido. Claro, sí, tipo Lexatin, para que nos entendamos en lo que es un nombre comercial. Exacto. Sí, se habla que de mucha microdosis de hongos hoy en día en el PGA Tour. Se habla que se fuma mucha marihuana y se habla que existen muchas microdosis de hongos. Incluso Golf Day está publicado artículos sobre esos, escritos de manera anónima por un jugador del PGA Tour. Y es algo que al parecer está de moda y se está consumiendo mucho en el PGA Tour. Ahora, Hugo, estábamos en Mayakoba, ¿te acuerdas la primera vez que Liv visita México? ¿Qué nos tenéis que contar de las noches de Mayakoba, chicos, en este contexto? No, todavía ¿Qué nos tenéis que contar? Fuimos muy buenos. Opiáceos, estimulantes, México... Estoy cambiando un poco de tema. Todavía no se anunciaba de manera oficial la llegada de Kim, pero ya era todo un rumor a voces, ¿no? Llegó unos cuantos días después y bueno, fue el primer torneo donde realmente se empezó a hablar del regreso de Anthony Kim, ¿no? No sé si te acuerdas, Hugo. Sí, perfectamente. Sí, y había mucho ron, mucha ilusión y demás, ¿no? Es verdad que luego, para poner un poco a los telespectadores, a los oyentes que estén viéndonos y que no estén muy informados, jugó 2 años en el LIV, no rascó bola, la verdad. No 0 puntos. Ni un punto. 0 puntos en 2 años. Nunca quedó entre los 24 primeros, que es los que consiguen puntos. Lo primero que llamó la atención es el aspecto, ¿no? Cuando volvió al LIV de Anthony Kim, que obviamente no tenía que decir mucho porque la cara es el espejo del alma, ¿no? Y se veía, y se le ve, ¿no? Es evidentemente la nariz esa que tiene, que parece Lucas, Dandy Lucas, ¿no? Pues y un ojo también sí, un poco más cerrado. Pues evidentemente ahí hay un pasado reciente muy oscuro, ¿no? Y quedan esas secuelas. Y luego, pues llamó la atención que era incapaz. Había unas declaraciones, la verdad que él decía que... Comentaba que el primer golpe que pegó en el LIV, le preguntaban cómo había sido su debut y dijo, el primer golpe que pegué en el LIV pensé que iba a ganar con 10 golpes de ventaja. Y el segundo golpe que di, cuando pegué el segundo golpe, pensé que no sé si sería capaz de terminar el torneo, ¿no? Es verdad que él se vio, pues evidentemente, son 12 años sin tocar un palo, ¿no? 12 años de rehabilitación, 12 años de lucha. Y yo, sinceramente, le daba por perdido. No pensé que pudiéramos vivir esa historia, ¿no? Pero desde hizo 16 sobre el par, ¿no? Ese primer día, creo. Sí. Es que contaban los jugadores del LIV en aquella época, parece que fue hace mucho, hace 2 años, que por ejemplo, él nunca había usado el Trackman. Exacto, era justo lo que que él vuelve y se pone a pegar bolas y pues mira el Trackman como quien mira ahora y él dice extraña, ¿no? Él dice que cuando vuelve el golf, el deporte es muy diferente en cuanto sobre todo tema de material, como decías, ¿no? Y lo que más le sorprende es la bola, ¿no? Y él habla que era un jugador que curvaba mucho la bola, que le gustaba mucho las trayectorias, bolas altas, bolas bajas, efecto a la derecha, efecto a la izquierda, y se dio cuenta que la nueva bola no curvaba, la nueva bola iba recta completamente y que costaba mucho más curvarla, ¿no? Entonces, también cuenta que es un proceso de adaptación a su juego, ¿no? A estas nuevas circunstancias y resulta bastante interesante, ¿no? En las declaraciones que hizo en su día en este sentido. El caso es que fue una auténtica exhibición, chicos, lo del domingo por la mañana, vamos, de madrugada. O sea, fue increíble la forma. Un -9 metiendo todo lo que tenía para Verdi. Además, con esa electricidad, ¿no? Que tenía Anthony Kim, que quizá era lo que era más divertido de ver, ¿no? Cómo era capaz de generar ese carisma, levantar a la gente, en fin. Bueno, quedan cosas.
Y yo lo pensaba el otro día, la verdad que el golf ahora mismo, quitando un poco esta división, que evidentemente nos perjudica mucho y nos impide ver siempre a los mejores cuando nos gustaría verlos semana tras semana, pero faltaría que de repente Tiger Woods empezara a jugar y jugara bien, pero está lleno de alicientes, y Anthony Kim es un aliciente nuevo, pero es verdad que hay muchos alicientes en este año 2026 que han ido surgiendo, y a mí por lo menos... y no hablo como profesional, sino me pongo en el plano de aficionado, me está volviendo a reconquistar un poco este golf que tenemos, porque siempre, además en todos los frentes me refiero, en el PGA Tour tengo alicientes, Verascotti, Scheffler, luego hablaremos, en el DP World Tour con los españoles, en el LIV con todo lo que hay, ahora irrumpe Anthony Kim, la verdad es que creo que estamos en un buen momento, ¿no? Sí, coincido completamente contigo. Justo ayer estaba pensando en eso, ¿no? Veníamos, creo que de años bastante flojos, ¿no? Creo que el año que surge el IF hay mucho de qué hablar. Después el supuesto arreglo que nunca se da, y de ahí entramos como en un impasse extraño, ¿no? Como que no hay realmente nada que esté sucediendo, salvo a lo mejor el US Open de Pinehurst, ¿no? La victoria de Rory para el Grand Slam, pero era un poco de hastío en el mundo del golf, ¿no? También estas peleas entre tours nos tenían un poco cansados, y el 2026 arranca muy bien, ¿no? No sé si el cambio de CEOs les esté ayudando a este deporte, al grado de que hasta que no vimos a Tiger Woods en Riviera, pues ni siquiera estábamos pensando en él, ¿no? No estábamos pensando si iba a jugar el Masters o no, ¿no? Y pinta bonito, pinta muy bien este 2026, la verdad. Pero Abraham, ¿tú estabas pensando en eso o estabas pensando en lo que ibas a decir sobre John? No, a ver, eso es punto de aparte. Y ahora, es que, a ver, Ha llegado el ahora momento Hugo ya. habla de lo electrizante, ¿no? Que se sintió este momento, y de la energía que proyectaba Anthony Kim. Creo que con Ram era completamente lo opuesto, ¿no? Algo extraño está sucediendo. La verdad es que no se siente... A ver, Ram es un tipo de... ¿Cuánto mide Ram? ¿1.90? ¿No? Es un No, tipo, 90 y algo, diría algo yo. más, 90 y algo más. tantos. Por eso, Duro, piénsate lo que vas a pesado. decir. Que No, es un tío de no, 1,90 y de 100 kilos de peso, y te lo vas a encontrar en el máster. Sí, pero 100 kilos no, o sea, 100 kilos de músculo, con mucha personalidad, mucha presencia, ¿no? Además, recuerda que en Augusta National no se puede correr. No se puede correr en Augusta National, pero no. Está mal visto, prohibido lo de correr. Es un jugador que te lo encuentras en el Tee del 1, en el grupo final, y su pura presencia, ¿no? Su pura personalidad te tendría que imponer, tendría que ser muy difícil remontar 5 golpes, seas quien sea. Siento que esa energía que tenía John Ram, que podía venir de atrás, ¿no? Como nos lo demostró en el Masters que gana, que en poco más de 18 hoyos hace pedazos a Bruce Koepka, una ventaja cómoda, que tenía el gran asesino de los grandes, ¿no? Llega Ram y lo rebasa por la izquierda. Ya no se siente esa presencia, ¿no? Lo que hablaban hace unos cuantos minutos, la gente en Adelaide volcada por Anthony Kim, ¿no? Anthony Kim electrizante. No pudo imponer John Ram esa personalidad y esa presencia que nos tenía acostumbrados, que poco a poco se empieza a esfumar, ¿no? Algo está pasando con John Ram en los grupos finales. A ver, la calidad es indudable. Para mí John Ram es uno de los mejores 2 o 3 golfistas que existen hoy en día. O sea, para mí se sientan en la misma mesa Scottie Scheffler, Rory McIlroy y John Ram. Nadie más cabe en esa mesa. Pero algo está haciendo con él. Algo esta presencia tan imponente ya no existe, o sea, ya no se siente, vaya, ¿no? Es raro y... Bueno, pero no vamos al grano, que esto es lo que muchos quieren escuchar esta semana. Voy a hacerte la pregunta, Abraham Neme. Sí. Abraham Neme, ¿qué te ha parecido el segundo puesto de John Ram en el LIV Golf? Justo lo que estoy escribiendo, o sea, a ver, no estoy diciendo que no va a volver a ganar, va a ganar, y yo creo que va a ganar más de una vez en esta temporada de LIV Golf, ¿no? Pero algo está pasando, ya no es ese asesino, ¿no? Que no estamos acostumbrados, ya no es ese monstruo, ¿no? Que su pura presencia en el Tee del 1 te imponía, y lo escuchabas hablar el sábado en el centro de medios, después de que salía el libro con tus golpes, y decías, ¿este tipo va a ganar? O sea, no hay manera que este tipo no gane mañana. Y es algo que ya no está sucediendo, no sé. O sea, a ver, ahora que hablabas, Hugo, del buen momento que vive el golf en el 2026, bueno, claro que quisiéramos tener eso. Sería algo más, ¿no? Para esto, pero, híjole, creo que al golf le conviene más que John Ram esté ganando a que sean continuos segundos lugares, pero
pero algo está pasando. Son momentos. Es verdad que igual, mi sensación por lo menos, igual que el primer torneo el de Riyadh, tengo una sensación completamente contraria y creo que a Jon Ram le ganaron el torneo más que él lo perdiera, ¿no? Y es verdad que esta semana la sensación Esta es que... semana no, ¿eh? No, es que Yo Ram creo que hay perdió el segundos torneo. puestos y segundos puestos, chicos. Sí. Esta semana no. La final individual hizo 60 golpes, si no me equivoco, y Sí. Sebastián Muñoz tuvo el día de su vida, el golf la semana de su vida, y esta semana le ha pasado lo mismo en Riyadh, perdón, le pasó lo mismo con Smiley. Esos 2 domingos, o esas 2 últimas jornadas, hizo lo posible y lo necesario para ganar. Sí, pero es En verdad, Adelaida sí te compro el argumento. es verdad que en Adelaida no lo hizo y Tampoco Bryson, oye. una vuelta de -1, ¿no? Fuera de no, y es que Los domingos el último día, sí. Los domingos de Bryson desde el Masters, ¿cómo sí, son? sí, Chicos, sí, todo, un drama. Y es verdad que Jon en el hoyo, no recuerdo, el hoyo 7 o el 8, llevaba 2 o 3 golpes de ventaja. Era el líder con 2 o 3 golpes de ventaja. Es decir, es raro y preocupante que se le escape un torneo así, Que, a ver, independientemente. ni Bryson ni Ram pegaron una calle, ¿no? Y no eran fallas de que se quedaban a la orilla, a la entrada del rough, o sea, eran ganchos, eran slices, eran hooks, muy mal desde el tee los dos, muy mal. Bueno, Andrés Domínguez vamos a despedirle, que está atendiendo negociados, ¿no? Ahí en Marbella, en ese Stage Sur Marbella Legends, donde le tenemos ahí de enviado especial. Tenemos bueno, os iba a comentar, ¿no? Algo más que añadir de nuestro querido Anthony Kim, alias Toñete, ¿no? Ya se va a quedar con ese. Ojalá lo veamos en el Masters, ¿Qué- sería una gran historia. ¿Qué Major creéis que va? O sea, ¿creéis que va a jugar un Major esta temporada y cuál sería? Yo lo veo en el PGA. Sí, ese sería el más sencillo, que se pudiera clasificar por los 10 mejores, ahora que reciben puntos de la clasificación mundial los torneos del LIV, que pudiera ascender hasta ese puesto número 100, ¿no? No creo que el Masters le vaya a invitar ya, ¿no? O sea, No lo veo. después de toda su historia y demás, no sé, quizá el próximo año, pero yo creo que las invitaciones del Masters ya están decididas. Ahora, lo que sí es que no ha enviado una sola invitación a jugadores del LIV, ¿no? Sobre todo el primer año del LIV invitó unos cuantos, todavía No, el año a pasado- Niemann, ¿no? El año pasado volvió a invitar a Joaquín, exacto. Sí, 2 años seguidos. 2 años seguidos lo invitó, muy justificado porque había ganado de manera internacional, ¿no? Pero bueno, ahora no ha mandado una sola invitación a los jugadores del LIV, más que los que, por Dios, Que los que ya están. Es que es verdad que si coges a los que ya están clasificados, tampoco te queda mucho donde elegir, ¿no? O sea, Sí. muchos otros grandes jugadores que De ya no acuerdo. estén clasificados, ¿no? En su momento ya lo estaba Koepka, lo está Ram, Sergio García, Mickelson. Sí, pero bueno, tienes, o sea, por ejemplo, en Torque, ¿no? Solo Carlos va a Mm. jugar. Creo que cualquiera de los otros 3 jugadores podrían, sin ningún problema. Sí, sacar. incluso David Puig, por ejemplo, Por podría supuesto, recibir creo una que sería invitación. una muy buena invitación la de David. Sí. Porque además es un jugador que está jugando internacionalmente, ¿no? Que va a Australia Sí. y va a otros lugares, y eso es algo que el Masters le gusta aplaudir, ¿no? Le gusta invitar a jugadores que están intentando por el mundo tener buenas actuaciones, ¿no? Pues vamos a hacer, bueno, si os parece ya terminamos con el tema Anthony Kim. Aquí en esta nueva etapa de Play Golf, como venimos contando, ¿no? En este programa, ¿no? Que estamos también haciendo para YouTube, ¿no? Más centrado en las imágenes, vamos a contar historias, ¿no? Y a mí me apetece que veamos hoy una historia, ¿no? Que tuve la oportunidad de grabar hace unas semanas con Isan Areb. Isan Areb es un jugador camerunés, ¿no? Que estaba jugando el Alps Tour, seguro que suena la historia, y que en Egipto además, y que bueno, se puso enfermo de repente, era una meningitis bacteriana, estuvo varios meses ingresado y demás, y bueno, con fatales consecuencias, porque terminaron amputándole 8 dedos de la mano y las 2 piernas. Pese a todo, Isa continuó jugando al golf, ya en una modalidad de discapacitados, y bueno, hoy en día es uno de los jugadores más importantes de esta modalidad y bueno, mantiene su handicap cero, su profesionalismo, pega la bola a más de 300 metros y sueña con ser una leyenda. Hemos hablado con él y esta es la historia, hablando de historias de superación. I was playing in the third division in Europe, so Alps Tour. I fell sick when I was in Egypt,
in 2018, I get meningitis. I stopped playing for 2 years. And in 2021, I turned back in the golf and I went in the Egypt where everything stopped. Golf is kind of sport you can imagine because it's a sport of the life. So nothing changed around my swing with my disable. The beginning was very hard because I was supposed to get adaptive glove to scrap my hand and grip on my glove. You won't need it where you go. Someday I will get used to this. No, I don't know where the time goes, but I know it won't wait. So I pick up the pieces from the ground as I tell myself, you'll get used to this. All my love, you won't need it where you go. Someday And when I just get that power in that two hands together, I can tell you I feel back my swing, I feel back everything, and I'm going to play. My dream, I still dreaming to be the number one in the world because out of my fingers, my two legs, I continue to drive the ball 340 meters. So there's no excuse for me to say I will stop my dream. I will still continue dreaming big. came through, and I whispered the words. I could get used to this. Tenemos que seguir hablando y pasamos, si os parece, al PGA Tour, ¿no? Porque tenemos plancha. Ha hablado Tiger Woods, estamos en la semana del Riviera Country Club, un torneo muy especial que cumple su centenario y desde luego ha vuelto a ganar Collin Morikawa, que es otra de las noticias, ¿no? No sé si su victoria, que en Pebble Beach, os deja una sensación de que ese jugador ganador de 2 majors, número 1 del mundo, ha vuelto, o simplemente es una buena semana que veremos si es capaz de repetir, ¿no? En próximas. A ver, no deja de ser golf y bueno, no lo sabremos hasta las siguientes salidas de Collin Morikawa, ¿no? Pero sin duda es de lo mejor que existe en el golf, ¿no? En el mundo del golf en general, uno de los jugadores que mejor le pega a los hierros. Nunca se ha preocupado por pegarle muy largo al drive porque sabe que con los hierros está más que asegurado, ¿no? Su dispersión es mínima con los hierros largos y su gran talón de Aquiles siempre ha sido arriba de los greens, siempre ha sido con el pot. Y cualquier buena semana de Collin Morikawa arriba de los greens es peligrosísimo, ¿no? A ver, un jugador que no puede pegar drop, ¿no? Que imposible el efecto derecha-izquierda, por más que lo intenta no puede, su tiro es al fade, y a pesar de eso ha salido varias veces en los últimos grupos en domingo en el Masters de Augusta, ¿no? Un campo que te exige pegar ese efecto. A los jugadores que pegan fade de izquierda a derecha lo suele castigar. Eso te habla del nivel de jugador que es, ¿no? Y lo bueno que es con los hierros. Para mí una de las grandes estrellas que tiene el PGA Tour y yo creo que hay mucho todavía por ver. Es un jugador muy, muy, muy joven en un golf completamente dominado por Scottie Scheffler, pero yo creo que estamos, no sé si frente a un resurgimiento, pero un jugador que va a estar ahí constantemente, ¿no? Porque a pesar de sus largas ausencias que ha tenido entre sus últimas 2 victorias, es un jugador que siempre está, de alguna manera, levantando la mano, ¿no? Es lo extraño de este deporte, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que un jugador con esas condiciones haya o esté 2 años casi desaparecido, ¿no? Hay algún tipo quizá de proceso mental ahí. Es un jugador que emergió muy joven y que consiguió éxitos pronto y consiguió 2 grandes, pues en sus primeras participaciones, y luego de repente desaparece, ¿no? No sé, quizá hay que buscar algo más que una cuestión simplemente técnica, porque el juego tampoco ha variado tanto, ¿no? Sigue estando ese jugador que conocimos, ¿no? Quizá hay, bueno, pues esos procesos mentales que a veces se nos escapan y seguramente están detrás de una desaparición de 2 años. No sé si pérdida de motivación o Bueno, él no cumplir las expectativas. Estadísticamente ha estado muy flojo en los greens, ¿no? En estos tiempos. Es verdad que ya se ha acercado a la victoria un par de veces, el año pasado, si no recuerdo mal, en Bay Hill, ¿no? En fin. Uh-huh. Pero
Desde luego, esta semana nos quedamos con el sábado, ¿no? El sábado creo que estadísticamente casi 6 golpes ganados de golpes a green, ¿no? De golpes con los hierros. Es una de las rondas más importantes desde que hay estadísticas, desde que existe esa estadística de golpes ganados que se han contabilizado en la historia del golf, ¿no? De este deporte. Fue una auténtica exhibición con los hierros. Difícilmente se puede llegar al nivel que tuvo Morikawa, ¿no? Está al alcance de muy pocos jugadores. Yo tengo mis dudas de que haya vuelto, ¿no? Para quedarse o que sea esto haya sido un arrebato y veremos qué pasa, ¿no? Ojalá, pero tengo mis serias dudas, ¿no? al respecto. Con quien no tengo dudas es con Scottie Scheffler, ¿no? Que lo volvió a hacer otra vez. ¿Ya le crees? Sí, le creo. Es verdad que la primera ronda y media fue complicada, ¿eh? Me refiero, yo le he visto en su punto más bajo con respecto a precisamente a la estadística de Collin Morikawa que hablamos, de volley striking, de pegar golpes que es precisamente el punto fuerte de Scottie Scheffler. Se dejó demasiado trabajo, pero bueno, nos regaló ese domingo espectacular donde hubo momentos que parecía, ¿no? Que iba a poder ganar el torneo. El viento no le ayudó demasiado, ¿no? Pero bueno, Sí. la verdad es que fue espectacular, ¿no? Hay que darle crédito a Collin Morikawa, sobre todo por el incidente que sucedió en el 18, ¿no? Que el partido que iba por delante, uno de los jugadores se fue a la playa y se enredó ahí pegando golpes contra las piedras y demás. Richman, ¿no? Sí. Y se tiró, pues no sé, habrán 15, 20 minutos, ¿no? Sí, sí. Y Morikawa esperando para el segundo golpe con el viento que iba más, necesitaba hacer el birdie, no sé, es una situación que cualquier otro hubiera apostado porque iba a pegar un mal golpe, ¿no? Y pegó un De tirazo. acuerdo. Tirazo, sí. Y luego saca el pot, ¿no? Que es justo su punto Sí. más débil, a pesar de que está en el rojo alto y la deja prácticamente dada. Y lo de un día antes con Minwoo Lee también, desesperante, ¿no? Ya al grado de berrinche, ¿no? De parte de Minwoo Lee, que parecía que estaba completamente fuera de contienda, pero bueno, termina en segundo lugar. De repente hay cosas que nosotros como telespectadores no nos damos cuenta, pero algo se dio, algo tenía ahí Minwoo Lee de lo que se dio cuenta y bueno, se tomó su tiempo, ¿no? Que de todos modos no deja de ser una falta de respeto para el grupo que venía atrás. Ahora, a ver, así como Anthony Kim parece que nos venía anunciando lo que iba a suceder, ¿no? Pierde la tarjeta y la recupera en una escuela de clasificación que es muy difícil. Empieza a cruzar cortes en Asia, ¿no? Y de repente gana. O sea, creo que el golf te empieza a anunciar poco a poco algunas cosas, ¿no? Con el Morikawa igual, de repente empezaba a tener algunos destellos que nos recordaban a este Morikawa de antes. Estas dos primeras rondas de Scottie Scheffler en Phoenix y ahora en Pebble Beach, arrancando arriba de par, jugando muy abajo del promedio del resto del field, ¿nos quieren decir algo o es completamente circunstancial? Puede ser, ¿no? Yo creo que desde luego es uno de esos jugadores que a mí no me extrañaría que en un momento dado cogiera un poco el testigo, ¿no? de los grandes nombres y fuera una alternativa al dominio de Scottie Scheffler. Veremos a ver qué sucede. Con Morikawa hay un proceso además que cuando hablábamos de ese golpe que pega en el 18, él luego comentó, ¿no? Comentó en rueda de prensa, cuando le preguntaban qué había pensado, que durante esos 20 minutos, lejos de intentar estar dándole vueltas al golpe que tenía, al proceso de preparación y tal, dijo que estaban esperando un hijo, ¿no? Estaban esperando un hijo, nos enteramos con su mujer, y que había estado pensando en posibles nombres del bebé, ¿no? Y que así estuvo gastando los 20 minutos, entrevistas al Pacífico y pensar cómo iban a llamar al bebé. Bastante curioso, ¿no? Le fue bien la estrategia. Sí, interesante. Mira, es que no es casual, yo creo esto. Antes cuando hablábamos, cuando nos preguntábamos por qué ha estado 2 años sin ganar Morikawa, ¿no? Es que la mente es tan importante en el golf que quizá él ahora está viviendo un momento de felicidad, ¿no? Personal por el nacimiento de su hijo, etcétera. Creo que a Sergio García le pasó un poco similar, ¿no? Cuando gana el Masters de Augusta. Y son varios casos. Yo creo que esto está muy relacionado, ¿no? Cómo es tu vida fuera del campo con el rendimiento que tienes fuera, que esté todo bien, que tú estés en paz, que tú estés tranquilo. En el golf influye muchísimo. Sí. Desde No, y luego. lo que hablabas hace rato, Juan, ¿no? De esta parte mental de Collin Morikawa que a lo mejor no estábamos viendo. A ver, no sé si es casualidad o no, pero sus dos grandes, ¿no? Pasan en pandemia, ¿no? Sí. Primero el PGA sin absolutamente nada de público y después el Abierto Británico en Royal St. George's con muy poco aforo, ¿no? No sé si eso quiere decir algo, Y ¿no? sin presión ninguno. Creo que era el primer Open británico que jugaba. Sí, era el primero que jugaba, exacto, pero creo que el que haya un poco menos de aficionados, sobre Sí. todo en un abierto británico, que los tres hemos estado ahí, sabemos el papel que juega el aficionado británico, ¿no? No sé si eso le ayudó de alguna manera.
Y desde mi punto de vista, un jugador que es como muy consciente de sí mismo, ¿no? Un jugador que siempre quiere dar una buena impresión, un jugador que quiere caer bien y que antes lo lograba, últimamente no. Estuvieron estas rencillas que tuvo con la prensa el año pasado, ¿no? Que no se paró a hablar en varios torneos, que la prensa le reclamó, el que no se quiso parar. Hubo confrontaciones, ¿no? En conferencias de prensa con periodistas posicionados, ¿no? Reclamándole él directamente a los periodistas en la conferencia de prensa. Entonces, no sé qué tanto jueguen, ¿no? Yo creo que le juega un poco en su contra, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Scottie Scheffler, que siento que ese tipo de cosas ni siquiera le cruzan por la cabeza, ¿no? O sea, no le importa la percepción de la gente hacia él, de la prensa, de los aficionados, y eso creo que le está ayudando mucho, además de que está extremadamente motivado. Sabe que el tiro que intente le va a salir bien, ¿no? Y eso cuenta mucho en este deporte, ¿no? Scheffler vive en su mundo, Scheffler vive en su universo, parece, ¿no? que es ajeno a todo, a toda la presión, a todo lo que le rodea. Él es un poco robot, ¿no? Sí, de acuerdo. Y luego después de estos dos últimos torneos en los que empieza mal, tiene esta capacidad de recuperación para volver a situarse entre los 4 primeros, ¿no? Lleva ya 8 torneos consecutivos en los que está entre los 4 primeros. O sea, es que es una salvajada, ¿no? Por cierto, 17º, ¿no? Top 10 de Scottie Scheffler, que eso viene a colación un poco para traer la estadística que quería compartir con todos, ¿no? Y es un poco la estadística de top 10, que además es curioso porque, bueno, pues lo está buscando, ¿no? Durante estos días y no aparecía por ningún sitio. Y precisamente si algo tiene el circuito americano y el PGA Tour es esa avalancha, ese almanaque estadístico que encuentras datos de todo lo que te propongas, ¿no? Históricos, no históricos. Y el caso es que ante la desesperación, ¿no? Porque solo había datos sueltos, que contacté con el PGA Tour y me dijeron que precisamente lo estaban elaborando, esa estadística, que no la tenían hecha. Y de hecho la han incorporado a su guía el día de ayer, ¿no? Que fue cuando me la mandaron. Y en esa estadística que yo he completado, ¿no? Y que estamos viendo ahora mismo, pues evidentemente el récord de top 10, que no figura en el PGA Tour porque es a partir de la época moderna del golf, pero el récord absoluto y que será imbatible es evidentemente el de Byron Nelson con 65 top 10, ¿no? Fue desde el año 1942 hasta el año 1946 con ese récord, ¿no? En 1945 de 18 victorias, 11 de ellas consecutivas, que es un récord que perdurará para la historia, ¿no? Con respecto a los escépticos, por cierto, porque he estado haciendo un poco estudio, que hablan de estos récords y le quitan un poco valor, porque dicen, bueno, ya claro, pero es que el golf en aquella época, me he entretenido en buscar las medias y fijaos el dato que me ha dejado absolutamente sorprendido. La media de golpes de Byron Nelson en esas victorias, en ese proceso de top 10, fue de 68,33 golpes, que es brutal, ¿eh? O sea, me refiero que no se ganaba con 72 golpes, que eso sí que podía restarle mérito. Es absolutamente impresionante. Bueno, Debe ser una media como la que tiene Scheffler, más o menos. Más o menos. Estos años en el circuito americano. Totalmente. Y luego tendríamos a Scottie Scheffler, que está con esos 18 top 10. Ya tuvo una racha de 11 top 10 consecutivos también en el año 2024. Billy Casper, que se ha hablado mucho que ha superado el récord, ¿no? De 17 top 10 de Billy Casper entre los años a caballo 64 y 65. BJ Sin, 12 top 10 entre 2003 y 2004. Y este es un dato que a mí me ha sorprendido mucho, que Tiger Woods oficialmente solo tiene 11 top 10, que serían 12 consecutivos, hablamos, porque también contaría, o debería contar, el del Target World Challenge, pero en el PGA Tour no lo cuentan porque no tenía oficialidad ese torneo que ganó, por cierto. Es verdad que dentro de este dato, que a mí me llama la atención por pobre, ¿no? De solo 11 top 10 consecutivos, yo pensaba que Tiger tendría un dato increíble. Hay 8 victorias, ¿no? Que eso es absolutamente salvaje, ¿no? Es una salvajada. Antes, justo hace un rato, estaba viendo una estadística que es el porcentaje de victorias de los mejores golfistas en esta estadística en el PGA Tour respecto al número de torneos jugados, ¿no? El número 1 es Tiger con el 20,7% de los torneos jugados. Es decir, ganaba 1 de cada 5, ¿no? Que en un deporte como el golf es una brutalidad. Fíjate que el segundo en esta estadística es Scheffler con un 13,9%. El tercero es Rory McIlroy con un 9,7%. Y el cuarto es nuestro amigo Rahm con un 7%. Es justo lo que te iba a decir, que Rahm en su época el PGA Tour probablemente estuviera dentro de ese top 5, ¿no? Su época de Leaf es completamente
Dustin Johnson completa el top 5. Pero... Bueno, pues estamos avanzando ya para... Estuvo Ram en el PGA Tour antes de irse. Gana Torrey Pines, gana Riviera, ¿no? Gana el US Open, el Masters. Cierto. En muy poco tiempo. ¿Cuántos años estuvo en el PGA Tour antes de irse al Lead? Ganó el Sentry también. Sentry. John gana el primer torneo Self Farmers, que es el año 2017. 17. O sea, yo creo que juega algún torneo en 2016 y se va en el 22, ¿no? ¿Cierto? En junio de 2016 se pasa a profesional. Sí. Y gana el Farmers a principios de 2017. Sí. En 6 años ganó 6 títulos aproximadamente. Sí. Completamente. Muchísimo. Y alguno más que se le escapó y que pudo ganar. Hablando de Tiger, he hablado Tiger, que estamos llegando ya al final del programa, rueda de prensa oficial y ha dejado, bueno, pues cosas interesantes. La verdad es que ha contestado a todo Tiger Woods, ¿no? Y es de agradecer. Y yo me quedo, a ver con qué os quedáis vosotros, yo me quedo fundamentalmente con que no descarta el Máster de Augusta, dice que sigue sobre la mesa, ¿no? Y que está trabajando en ese sentido, está pegando ya golpes completos. No descarta la capitanía de la Ryder Cup. Dice que lo sigue estudiando, a ver si puede compaginarlo con su labor en el PGA Tour. No sé, me parece un poco... Debería ya decir que sí, pero bueno, no sé a qué esperan. Y no sé, ¿qué más? Ha tenido palabras para Anthony Kim, para la hazaña de Anthony Kim. No sé con qué os quedáis. No, creo que es muy interesante todos los rumores que se están hablando del calendario, ¿no? Que si se va West Coast, ¿no? Estos torneos que se juegan del lado del Pacífico, ¿no? Sobre todo Pebble Beach y Riviera, si se vuelven parte de los playoffs, si se juegan hacia final de año, que me parece que sería muy interesante. Creo que es como más lucen esos dos campos, que para mí son los dos mejores campos que existen en el circuito americano. Pebble Beach como Riviera, unas verdaderas joyas. Funcionan mucho mejor en agosto, ¿no? Con los greens firmes, sin las lluvias, y lo vimos, se ganó Pebble Beach con 21 golpes abajo del par. Cuando se juega el US Open, a ver, entiendo que son circunstancias distintas, pero el clima tiene mucho que ver. A veces no alcanza ni siquiera la doble cifra, 2 cifras abajo de par, ¿no? Riviera, si se sigue jugando con estos greens tan aguados, húmedos, se va a volver completamente obsoleto, ¿no? Y se habla de que se va a recortar el calendario, que va a empezar después del Super Bowl o una semana antes del Super Bowl, que si sería como está ahorita tal cual, tendría que empezar en San Diego, ¿no? En el Torrey Pines, en el Farm Insurance. Pero bueno, como que no hay nada claro, ¿no? Tiger es el encargado de junto con otro comité de estar viendo eso, organizando ese calendario. A mí la duda que me queda con esto es qué haces con todos los patrocinadores, ¿no? ¿Qué haces con el resto de los torneos? ¿Dónde los metes? Les das las gracias y te despides de ellos. ¿Qué sucedería? A ver, creo que es interesante para los aficionados tener menos semanas con mejores fields, ¿no? Con los jugadores teniendo los mejores jugadores, teniéndolos más seguido. Pero, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta parte del calendario, ¿no? O sea, de hecho me da un poco de nostalgia saber que se acaba ya el West Coast y nos vamos ahora a Florida. Entonces, pensar que ya no se jugará Hawái, ¿no? Pensar que a lo mejor ya no se juega el Amex, que para muchos no es el mejor de los torneos, a mí en particular me gusta. No sé, Porque además sabrás, ten en cuenta que es que quitarle yo no veo tan claro esto de quitarle torneos a los espectadores, ¿no? A los aficionados. Cuando venimos de un final de año con que hay un cierto parón, retrasar ahora más el calendario como hace el League, que pero empieza yo en lo que creo es que van hasta donde yo sé, ¿no? Y creo de verdad que el calendario no se va a parecer nada a la estructura actual. Por lo que me llega, creo que les va a costar poder implementarlo todo para 2020, para el año que viene, ¿no? Para 2027. Exacto. Es lo que dijo Tiger, sí. Harán como una parte y luego... Pero es verdad que lo que están pensando, considerando, es darle un upgrade, ¿no? Al Conferritour, evidentemente, como circuito, digamos, satélite, pero como plan B, me refiero, porque va a haber muchos jugadores que evidentemente no van a tener oportunidades de competir en el PGA Tour y van a tener que centrar su carrera en el Conferritour, ¿no? Se va a quedar un poco más para los elegidos el PGA Tour, con menos torneos, más exclusivos, más importantes. Menos tarjetas. Y eso va a reforzar, por otro lado, el Conferritour. B, ¿no? Sí. O sea, con un PGA Tour A y B, y el B como que va a funcionar un poco. Exacto. Entonces, no nos extrañemos que a lo mejor, bueno, pues el PGA Tour, pues eso, empiece después de la Super Bowl, pero ya en enero tengamos torneos del Conferritour. Torneos de este Conferritour elevado. Exacto, que habrá cobertura televisiva igual, que en fin.
que será una oportunidad para otro tipo de jugadores. Sí. A ver, es que además solo puedes, ese es el camino, es que de repente no puedes hacer desaparecer Sí. a 40 Claro, jugadores no. que están ahora mismo Sí. con nuestra y Ni- que son ni interesantes estar de un ver. mes sin jugar, Claro. ni que desaparezca un mes del calendario. Claro. A ver, yo sí creo que se juega demasiado golf, ¿no? Creo que a veces para los aficionados es... a ver, ahora acaba Riviera, después de haber jugado Pebble Riviera y si no me equivoco, sigue el Cognizant, ¿no? Entonces, la verdad, pierde mucho interés, ¿no? Después de dos muy buenas semanas que tiene el PGA Tour, 2 de sus mejores semanas, de repente te vas, sí a un muy buen campo, pero regresas, ya no es un signature event, creo que se pierde un poquito de interés, ¿no? Fíjate, Se cae ese interés. os voy a decir una cosa, es más, el hecho de que esta semana, este año no se haya jugado de Sentry, que es un torneazo, Capalúa, todo lo que tú quieras, Torneazo, a mí me encanta. pero fíjate que yo tengo la sensación que le ha venido bien al circuito americano, al PGA Tour, que ha significado que... Yo lo eché de menos, ¿eh? Sí, yo también, pero ha habido mejor participación, como Sí, que se ha repartido sí, más la claro. participación en otros torneos, ¿no? Como que los jugadores han Sí, tenido tiempo para alargar las vacaciones, para plantearse de otra forma, De acuerdo. y al fin y al cabo eso es un poco lo que va a suceder, ¿no? Más De acuerdo. tiempo. El field del Sony mejoró mucho, ¿no? Y a ver, recordar que un deporte como el golf es muy importante mantenerte en forma, ¿no? Entonces, si eres de estos jugadores importantes que solo vas a estar jugando ciertos torneos, ¿no? Ya no tienes que jugar todo el calendario, pues le vas a querer sacar el mayor provecho, sobre todo rumbo a los grandes, ¿no? Te vas a querer preparar muy bien antes del Masters, del US Open, del PGA, del US Open, del Open, ¿no? Entonces, creo que creo que le hace muy bien al golf, donde sí se concentren los mejores jugadores en los torneos que tienen que ser, en los torneos de mejores horarios, en los torneos de mejores sedes, y creo que para nosotros los aficionados y para la prensa, esta carrera que va a existir en el PGA Tour B, por llamarlo de alguna manera, de ver quién logra ascender hasta este lugar, va a ser bien interesante, va a llamar mucho la atención. Y los aficionados no tan clavados, no tan metidos, bueno, ya no tienen por qué fumarse esos torneos que no son tan importantes y van a tener torneos bien importantes que les van a llamar la atención, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede ser interesante. ¿No sentís también que es imposible, pero que también con esta nueva estructura se pierde un poco una oportunidad también histórica de hacer algún tipo de algo más global, de un circuito más global, contando con el DP World Tour, ¿no? Totalmente. Y con Liv, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque parece que todos los astros se alinean a un calendario global, en fin. Pero bueno. A ver, yo no puedo hablar mucho de eso, ¿no? Afortunadamente tenemos 2 eventos de PGA Tour en México, ¿no? Pero me parece increíble que Australia no esté dentro del calendario, ¿no? Que Japón se haya tardado tanto en llegar al calendario del PGA Tour. Que en Corea no se juegue ningún torneo del PGA Tour. A ver, la LPGA lo está haciendo. La LPGA está en Tailandia esta semana, ¿no? Viene a México la LPGA también. Me parece increíble que el PGA Tour no lo haga, ¿no? Y creo que con Roll-Up menos, ¿no? Roll-Up, imagínate, fue el CEO de la NFL, ¿no? No hay cosa más americana que la NFL, a pesar de que con él fue cuando se empezó a expandir, ¿no? Y viajó a España, y viajó a México y a Brasil, y empezaron a hacer juegos internacionales, pero me parece increíble que el PGA Tour no haya viajado tanto, ¿no? Y regresando un poco al tema de Tiger, estas respuestas monosilábicas, qué interesantes se han vuelto parte de su personalidad y en sus conferencias de prensa, ¿no? Cuando regresa el Masters de Augusta y Dan Rapaport le pregunta, después del accidente en el automóvil, ¿no? Que le dice, ¿crees capaz de ganar el Masters de Augusta? Y lo único que le dice es sí, ¿no? Y ayer que le preguntan, ¿está descartado el Masters? Lo único que dice es no. Y cómo hace explotar el mundo del golf con esa respuesta. Exacto. ¿No? Como en las redes sociales, a los 2 minutos que dice no, ese fragmento ya estaba absolutamente en todas las cuentas dedicadas al golf en este deporte, ¿no? Es impresionante cómo ha aprendido también Tiger Woods a lidiar con los medios y cómo Tiger Woods a mí me cae muy bien, ¿no? Un Tiger Woods mucho más carismático, que le responde de nombre a los periodistas, ¿no? Más cercano a la gente. Creo que es un gran personaje, ¿no? Le hace muy bien al golf. Pues queridos, estamos apurando ya nuestro tiempo. Una última ronda por si tenéis alguna novedad. Yo solo me gustaría apuntar dentro de la actualidad, ¿no? Que bueno, he indagado esta semana y parece ser que con lo que respecta, que nos interesa mucho este tema, ¿no? Ya lo trataremos en profundidad, la Ryder Cup 2031, es que la opción del nuevo campo, el tercer campo en Camiral, está casi a puntito. Habrá que esperar hasta verano, pero todas las partes están determinado en este momento que para el éxito rotundo de la Ryder Cup necesitan un nuevo campo de golf y parece que están empeñados en sacarlo adelante, ¿no? A ver que esperar un poco. Los plazos son los que son, que es quizá el mayor enemigo ahora mismo, pero todo apunta a que ojalá, pero parece ser que veríamos un nuevo campo, ¿no? Que sería sede de la Ryder Cup. Por vuestra parte, ¿algo más que añadir?
Nada, yo voy a seguir con esta relación entre en el golf y el baloncesto. Voy a estar ahora con el baloncesto. Te vas a Valencia, ¿no? Sí, en Valencia, y cada vez me encuentro a más gente del baloncesto, de muchos deportes, pero del baloncesto especialmente, cada vez me encuentro a más gente jugando al golf. El lunes estuve en la gala de los premios de la revista Gigantes, mítica publicación de baloncesto en España, y estuve ahí hablando un rato con Rudy, que me dijo que bueno, no sabía si iba a ir este año al Masters de Augusta. ¿Os acordáis que el año pasado lo vimos? Que sí, que él quería y tal, que había estado hablando con Dani García para ir, pero que bueno, no lo tenía seguro. Bueno, Dani va este año, Dani va. Fijaros el plan de Dani García, ¿no? Que un día le vamos a tener aquí en el episodio, ¿no? Pues lo merece que esté con nosotros. Creo que va al Masters, si no me equivoco, miércoles y jueves, algo así, y luego se va a TPC de Sogras a jugar. No está mal la combinación. Pues se lo estaba pensando Rudy. También estuve hablando un rato con el Checho, con Sergio Rodríguez, que también es un gran aficionado al golf. Tendrá poco tiempo ahora, me imagino, Rudy, ¿no? Poco tiempo, pero bueno. Como director deportivo del Real Madrid, ¿no? De baloncesto. Correcto, sí. Así que nada, pues ahí estaré. A Ricky Rubio también jugando. Bueno, mucha gente del baloncesto que se está aficionando a este deporte como el golf. Y ya, igual para despedir, ahora que habla Juan del baloncesto y el golf, bueno, pues Paul Gasol, ¿no? Estuvo jugando con Nico Chavarría el jueves y viernes del Pro-Am. Creo que tuvo una muy buena actuación por ahí Paul Gasol, y le sirvió de inspiración a Nico, ¿no? Su primer top 10 del colombiano en un signature event, en un torneo elevado. Y bueno, esta carrera que viene de menos a más, que lo está haciendo muy bien. Por cierto, muy poca cobertura de los amateurs. En este caso damos las gracias. Qué bueno, ¿no? Sí. Y luego es verdad que ya por poner la cara y la cruz, ¿no? Yo eché de menos algún tipo de comentario en la televisión americana, ¿no? Del PGA Tour sobre Anthony Kim, que fue como que no existió, ¿no? La victoria que había sucedido por la mañana. Yo creo que las competencias, ¿no? Bueno, que son lógicas y comprensibles, pero deben aparcarse en algún momento dado, ¿no? Yo creo que la historia... Esta es una historia, es una historia que trasciende todo. O sea, trasciende los circuitos, trasciende el PGA Tour, el LIV, el golf, o sea, es el deporte en general, ¿no? Es una historia de vida, de superación personal. Aparte que quedas mal eres tú, no sé, nosotros yo hice el torneo para HBO Max, que no tenemos evidentemente los derechos del LIV, pero evidentemente lo comentas y pues es que no puedes obviarlo, me refiero. Es como la gran historia del golf este año, de momento. Y el PGA Tour tuvo suerte de que esta semana fuera Pebble Beach y que Collin Morikawa fuera el ganador, ¿no? Porque si no, hubiera quedado completamente opacado por LIV. Sí, a ver, empezamos este programa hablando de LIV en lugar de Pebble Beach, ¿no? Era la noticia de la que se tenía que hablar, pero imagínate si hubiera sido algún otro campeón, ¿no? Si hubiera ganado el que venía en contienda, ahorita se me fue el nombre, en cualquier otra serie no tan importante, bueno, nadie hubiera hablado absolutamente del PGA Tour. Pues queridos, que muchas gracias como siempre. Esperemos que esté sano y salvo nuestro rookie, ¿no? Ahí bajo la nieve, Andrés Domínguez con sus quehaceres ahí en Marbella, y que os emplazo para la próxima semana aquí en Play Golf. Recordad a todos los que nos veis, nos escucháis, que nos sigáis en las diferentes plataformas de podcasting, que nos sigáis en el canal de YouTube Hugo Costa Golf, evidentemente Podcast Play Golf, y que ahí nos podéis ver todas las semanas y escuchar, como digo, Spotify, iVoox y diferentes plataformas. Gracias a todos, hasta la próxima semana. Más que un juego es lo que me llena el alma.